Porque tenemos una entrevista con el jefe del Instituto Nacional de Salud, Patricia, que precisamente nos va a dar detalles respecto a la variante Delta, que es una variante que ha generado suma expectativa, pero sobre todo temor, no solamente en el Perú, sino también en el mundo. Y el Ministerio ha señalado algunos casos que se han venido dando en las últimas semanas. Sí, es ese reporte el que realmente preocupa, pero no como un sentido de generar alarma, lógicamente, sino prevención y saber lo que ocurre también en torno al mundo. Vamos con el doctor Víctor Suárez, precisamente jefe del INC, el Instituto Nacional de Salud, quien amablemente nos atiende. Doctor Suárez, bienvenido. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Ayúdenos a entender, por favor, qué pasa con estos nuevos casos reportados, cuáles son las características. Entendemos que la vinculación con los primeros es evidente y eso genera cierta tranquilidad para las autoridades a nivel de contención, o cómo debería procederse. Sí, bueno, con relación a los casos identificados que portan la variante Delta acá en Lima, lo que podemos decir es que estos 4 casos nuevos que se han reportado, claro, realmente ya hemos detectado. Sí. Perdón, doctor, se le fue el audio. ¿Nos puede recalcar respecto a estos nuevos 4 casos? Nos decía, son cercanos a los primeros reportados, ¿verdad? Así es, son casos que están relacionados con el primer caso, son un bloque familiar que vive junto, obviamente, y que ha sucedido lo que es esperable, que es la transmisión intrafamiliar. Obviamente esto no significa que son los únicos casos en todo Lima. En otros distritos o en el mismo distrito de Comas, porque como ya se conoce, la variante Delta tiene una alta capacidad de transmisión. Entonces la vigilancia continúa, estamos atentos a poder identificar más casos, y en tanto hay que ir tomando las medidas de prevención, aprendiendo de esta experiencia, que es que cuando un caso tiene síntomas respiratorios, sea cual sea el síntoma, tos, estornudos, dolor de garganta, lo que sea, inmediatamente hay que pensar que eso puede ser COVID, y toda la familia debe tomar precauciones. Entre ellas, la primera es todos usar mascarilla para evitar que la enfermedad se disemine dentro del hogar, como ha sucedido tanto en este como en otros casos, y igual sucede con la variante Lambda, ¿no? Pero debemos recordar eso también dentro del hogar, ¿no? El usar mascarilla cuando alguien de la familia tiene también estos síntomas respiratorios. Ahora, doctor, nos indican que muchos de los síntomas ahora están vinculados con el sistema gastrointestinal. Entonces, lo normal era que uno se alarme cuando tiene algún resfrío, fiebre o dolor de garganta. ¿Qué pasa si la molestia es a nivel del estómago y posiblemente con una automedicación podríamos estar agravando este caso? Sí, los síntomas gastrointestinales siempre han estado asociados también con el COVID, con otras variantes también, obviamente en una menor proporción, y son parte de un diagnóstico, de un grupo de síntomas que nos ayudan a hacer el diagnóstico de COVID. Frente a unos síntomas gastrointestinales y que eventualmente pueden estar acompañados con fiebre o con algún síntoma respiratorio, deberíamos de pensar Deberíamos pensar que es COVID. Sí, si hemos tenido el antecedente de haber tenido contacto con alguien sospechoso o estado en aglomeraciones y sin protección, debemos de pensar que podría ser COVID. Doctor Suárez, ¿y cómo debemos tomar todos los ciudadanos esta situación de poder acudir cuando nos toque a la vacunación correspondiente? Se han dado casos, o por lo menos esa es la información que se tiene en los últimos días, de que hay personas que no han acudido a la inoculación de su segunda dosis. ¿Cuál es el llamado que puede hacer usted, que puede formular usted, para que estas personas que hasta ahora no se vacunan por segunda vez puedan hacerlo sin ningún temor? Así es, ese es un tema muy importante. Necesitamos que las personas cumplan sus 2 dosis, porque es así como vamos a lograr una protección adecuada. Con una sola dosis, la eficacia de la vacuna para prevenir enfermedad con síntomas es solamente el 30%. En cambio, cuando logramos que la persona tenga 2 dosis, esta eficacia sube hasta el 80%. Y eso es muy importante porque con 2 dosis también logramos más del 95% de eficacia en prevenir hospitalizaciones. Los países en donde la variante... Sí. Los países donde la variante Delta no está presente, precisamente me parece lo contienen con la vacunación. Así es, la variante Delta domina en Israel, en Reino Unido. Ellos tienen tasas de vacunación con 2 dosis de entre 30 y 50% más o menos. Y los casos se están aumentando, es cierto, pero las hospitalizaciones se mantienen estables, las muertes también se mantienen estables. Entonces, con una buena vacunación, con una buena cobertura, vamos a lograr evitar enfermedad severa y evitar muertes, que es lo que ha golpeado tanto al país. Ahora, es importante también tener en claro para las personas si es que vacunándose
evitan contagios con esta nueva variante. ¿Cuál es la eficacia frente no solamente a la variante Delta, sino a las variantes que han aparecido de un tiempo a esta parte con el COVID-19? ¿Son eficaces las vacunas realmente? ¿Qué es lo que se sabe al respecto, doctor Suárez? Sí, las vacunas son eficaces. Siempre se miden dos resultados. Uno, la capacidad de hacer enfermedades sintomáticas, de transmitir la enfermedad propiamente, y otra que es lo de la enfermedad severa, hospitalización, muerte, digamos, ¿no? Entonces, las vacunas en general todas son muy eficaces para prevenir enfermedad severa, es decir, hospitalización y muerte. Para prevenir la enfermedad sintomática, que es prevenir también la infección, que nos va a ayudar a controlar la distribución de casos, en general la eficacia es un poco menos, ¿no? Con la Delta, que es la que ha logrado más, que ha sido la más baja, es 80%, pero con otras puede lograr a 90% o más. Lo cual no significa también que cuando estemos vacunados dejemos de usar las mascarillas, dejemos de acudir a aglomeraciones y todo eso que ya sabemos. Sí, tenemos que seguirnos cuidando todavía, porque pueden haber nuevas variantes que tengan un mayor, lo que se conoce como escape inmunológico y que pudieran seguir transmitiendo la enfermedad, ¿no? Entonces, debemos vacunarnos con seguridad para prevenir la hospitalización, la enfermedad severa, pero no debemos dejar de seguirnos cuidando con el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la ventilación adecuada de los ambientes, evitar aglomeraciones, etcétera, ¿no? Doctor Suárez, la correlación de una posible tercera ola con incremento de casos de una variante Delta. En otros países se ha dado la posibilidad de que aquí llegue una tercera ola. Podría estar asociada con un brote muy específico e importante de casos de la variante Delta. Lo que podemos decir es lo que se ha reportado en otros países, ¿no? En otros países, a medida que la variante Delta se ha ido presentando y han transcurrido 2, 3 meses, la variante Delta se ha vuelto la variante más importante y causante principalmente de los nuevos casos. Incluso en Reino Unido, en este momento, el 90% de los casos son atribuibles a la variante Delta. Entonces, está aumentando la frecuencia en ellos y aumentan obviamente los casos. Nosotros tenemos que estar atentos. Tenemos obviamente como todos el riesgo de una tercera ola y ahora que existe esa variante Delta, obviamente mayor riesgo. Por eso tenemos que seguir vacunando y usando mascarillas, protegiéndonos. Ahora, doctor Suárez, en ese sentido, y bueno, ante que no se puede descartar la presencia de una tercera ola en nuestro país del COVID-19, ¿cuál debería ser o cómo se deberían establecer el proceso de vacunación, ¿no? Hemos visto reportes hace unos instantes de nuestra compañera aquí en Lima y en Iquitos también de personas que hacen largas colas, están esperando desde horas de la madrugada. Aparentemente los centros de vacunación no son suficientes. ¿Cómo se debe ver esto con miras a lo que podría ser una eventual tercera ola? ¿Debe avanzarse más rápido con el tema de la vacunación? Sí, obviamente, mientras más rápido avancemos mejor, mientras más cobertura tengamos, pero insisto, completando también las dos dosis, ¿no? Hay que tener un buen número de personas con primera dosis y hay que completar las segundas dosis. El Ministerio de Salud está trabajando en ampliar los vacunatorios, los espacios abiertos para poder vacunar. Obviamente, mientras más vamos bajando la franja etaria que se va a vacunar, más gente va a ir acudiendo, ¿no? Obviamente por la pirámide poblacional. Entonces, tenemos que tomar las previsiones del caso en ese sentido. Doctor Suárez, se inicia o, mejor dicho, se incorporó ya al plan de vacunación a menores de 12 años, entre 12 y 19, y eso nos indica también que tenemos un grupo mayor que será protegido posiblemente a inicios del próximo año, pero ya está dentro del plan. ¿En qué va a favorecer esto, dado que los nuevos casos están muy asociados a personas jóvenes, incluyendo adolescentes? Sí, eso va a ser importante porque en todos los países se ha empezado a vacunar con las personas de mayor edad, los mayores de 60 años, obviamente, porque son los que tienen mayor riesgo de enfermedad severa por el COVID, ¿no? Entonces, lo que se ha reportado en estos países es que los casos nuevos han empezado a aparecer principalmente en la población más joven, obviamente, porque no están vacunados. En la medida que vamos bajando la franja etaria de vacunación, más jóvenes van a estar protegidos, más personas van a poder reincorporar a su actividad normal en el futuro cercano y evitar el mayor número de casos, ¿no? Y eventualmente reaperturar los colegios en algún momento. Claro, sin duda es una acusación importante, ¿no? Porque ya ha pasado casi año y medio en realidad
y hay una situación que se presenta con los escolares, ¿no? En diversas partes del Perú, si bien es cierto, se han dado algunas estrategias para poder continuar con las clases, obviamente el contacto mismo físico ayuda a la sociabilización y bueno, todos también queremos que los niños, los escolares puedan acudir o reintegrarse a clases sin ningún tipo de peligro. Doctor Suárez, muchísimas gracias por esa entrevista, por esta conversación y por supuesto con los consejos que nos han brindado esta mañana, el cumplimiento de la segunda dosis y continuar cuidándonos usando la doble mascarilla, evitar aglomeraciones es sumamente importante.